¿Qué tal? Mi nombre es José Méndez y el día de hoy yo les voy a presentar el resultado de mi proyecto final. En este caso es el proyecto 2, que consiste en el CPU y el ASM, y es básicamente la programación en Assembler de las distintas partes de la computadora, que como podemos ver, en este caso a mí me tocó el problema 3, el cual consistía en implementar un semáforo para una intersección que era una calle y una avenida. Y pues era controlar dos semáforos de distinta manera. Obviamente, pues si uno se ponía en rojo, el otro debía estar en verde. Cuando el otro pasaba amarillo, el otro se tenía que quedar todavía en rojo. Y al momento de pasar a rojo, el otro tenía que pasar a verde y viceversa. Pues bueno, esto pasaba con flancos de reloj, entre otros detalles que se van a explicar en la programación. Pero primero quiero explicar la lógica, en la cual pues aquí podemos ver las distintas combinaciones que yo utilicé. Entonces, cuando el primero está en verde, el otro está en rojo. Cuando el primero está en amarillo, el otro sí en rojo. Cuando el primero está en verde, en rojo, perdón, el segundo está en verde y así viceversa. Entonces, obtuve las siguientes ecuaciones o las siguientes pues combinaciones que se podían generar y eso pues ya lo metí a mi programación. Una de las partes claves que quería explicar en la programación, que de hecho es uno de los detalles que se piden explicar en el archivo, es cómo logré que la programación estuviera en binario, porque como pueden ver, yo mis instrucciones todas las hice en binario y eso se logró a través del flash memory, en donde en este comando que dice readmemb es que se especifica que la programación está en binario. Si estuviera en readmemh, las instrucciones estarían en hexadecimal. Bueno, ya que pasamos esto, vamos a ver el archivo de instrucciones.hex. Aquí podemos ver que como primeros comandos, básicamente los primeros cuatro son los load immediates de las combinaciones que acabo de explicar anteriormente para que se queden guardadas en las siguientes posiciones, en el R16 al R19. Luego generamos un jump, lo cual pues nos lleva a la instrucción en la línea 8, que sería esta. Obviamente la programación no toma en cuenta estas líneas, entonces se va directamente para acá. Y pues bueno, una vez se realiza esto, aquí se realiza el out port B, en donde R16 inicia con verde 1, rojo 2, leyéndose en el port B. Entonces, como podemos ver, esta es la instrucción que se va a leer en el port B. Luego, en el pin B se carga el valor del switch del policía, que básicamente es, pues, el uno o el cero lógico que se puede leer. Ese es el pin del policía, como acabo de mencionar, y eso se va a cargar a través de la función in en el R20 para que lo podamos leer en la RAM. Básicamente, una vez realizado esto, vamos a realizar un CPI con el valor obtenido en R20 y el valor que vamos a comparar es cero en este caso. Como podemos ver, en clase ya había explicado las combinaciones y al tener tan poco tiempo no quiero gastar tanto tiempo en eso, pero bueno, básicamente el CPI lo que va a hacer es comparar el valor de cero con el valor de la entrada, haciendo una resta básicamente. Y pues eso, ¿para qué lo utilicé? Para generar un C-flag. Entonces el BRS, la función BRS, va a subir en bucle al bout, o sea, acá a la línea número 8 en caso de que la C-flag esté encendida. Y si no está encendida, esta sigue. Entonces, en el caso de seguir, ya pues se cambia el valor amarillo uno al amarillo del semáforo uno rojo 2. Aquí utilicé una función clean, lo cual no tiene nada. Limpia el valor en R21, que es una posición que está vacía, pero solo es para que pase el flanco del reloj y no se realice inmediatamente el cambio. Entonces, pues ahí se gastan tres flancos de reloj y en el momento en el que termina el último flanco de reloj ya se cambia el valor a rojo uno verde 2 en el port B, que era la salida del semáforo. Luego,
aquí podemos ver que nuevamente se repite el proceso de arriba en donde se va a realizar la misma comparación con cero, pero en este caso para ver si la cifra está apagada. Y si la cifra está apagada, pues se mantiene ahí. En caso de que la cifra esté encendida, va a regresar nuevamente al port B. En caso de que esté encendida, pues hoy, en el caso de que esté apagada, perdón, pues va a continuar y nuevamente empieza el ciclo en el verde, etcétera. Y pues eso sería casi todo por la programación. Como podemos ver, es muy sencilla la programación, bastante sencilla de entender. Luego el test bench, pues obviamente es aún más sencillo de entender a través de aquí los pines que podemos ver. Obviamente el pin B y el port B, que era la salida. En este caso el pin B es lo único que se cambió aquí y era el valor literal. Aquí sí fue puesto en hexadecimal, ya que aquí ya no importa porque no es el archivo hex. En este caso ya pues solo se puso uno y cero para ver los valores y eso se puede ver aquí en el diagrama de time, en donde pues obviamente lo que más nos importan es el pin B, donde podemos ver que aquí está activo el uno, entonces va cambiando las instrucciones y lo que nos importa es la salida de port B. Entonces aquí podemos ver cómo va cambiando la combinación según van pasando los flancos de reloj. Obviamente esto fue afectado principalmente por el tiempo que se puso en la programación, en donde se le puso un delay de casi 1000 milis, 500 milis, 200 milis. Entonces, pues obviamente eso tarda bastante en generar las funciones, pero aquí les puedo explicar un par. Entonces, el port B, como podemos ver acá, no tiene nada, no tiene nada porque todavía no ha cargado ningún valor lógico y aquí es donde comienzan las funciones. Entonces, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, eso es realmente, podemos ver que es esta combinación de acá. Entonces ahí está verde uno rojo 2. Luego, mientras sigue pasando, pasa verde a amarillo uno rojo 2. Luego pasa rojo uno verde 2. Ahí es donde pasa el gran flanco de reloj. Pasan un montón de tiempo en lo que se van realizando las otras instrucciones y nuevamente empezamos el ciclo. Entonces aquí 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0 podemos ver que es este. Entonces, que es básicamente que ya está cambiando la instrucción a amarillo el segundo. Entonces ya se está realizando el cambio poco a poco. Y ahí podemos ver, regresamos al valor inicial, en donde ya está activo el verde uno y el rojo 2 está activado. Entonces, pues básicamente es bastante sencillo de entender. Solo va a cambiar en acorde al pin B. Aquí en Q podemos ver las instrucciones que sí se están ejecutando las que queremos. Realmente aquí están escritas en binario, pero es muy complicado de leerlas todas. Sin embargo, a la hora de analizarlo, pues con Alex vimos en clase que sí funcionaba. Y pues eso sería todo. La verdad, honestamente, me gustó mucho hacer el proyecto. Siento que fue bastante sencillo y me gustó entender cómo funcionaba Assembler más que nada. Así que muchas gracias.